Bien, y vamos a estar compartiendo un pasaje que va a estar basado en Jueces 6. ¿Quién sabe cuál es el pasaje que está en Jueces 6? Sí, la vida de Gedeón, nadie lo dijo, pero bien, la vida de Gedeón. ¿Correcto? Bien, Elías. Gracias, Elías. Pero antes de eso vamos a estar compartiendo una palabra que está... Déjenme dar vuelta a esto. En 1 Corintios 1:27. Gracias. Bueno, en 1 Corintios 1:27 dice... ¿Qué dice? Ahí va. Que Dios usa lo débil de este mundo, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Gloria a Dios por ese versículo. Ahora sí, vamos a Jueces 6. Esta es una noche de grandes bendiciones. Yo creo que antes de llegar a esta casa, antes de llegar a este lugar, nosotros y la mayoría creo que todos dispusieron su corazón a recibir una palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Papá, prepara nuestros corazones para poder recibir palabra, para poder aplicar, Señor, cada palabra que escuchemos de parte de vos. Señor, gracias te damos porque, Señor, hay muchas personas en este lugar y hay muchos también viendo, Señor, esta transmisión ahí desde casa. Papá, rogamos tu presencia acá y ahí en las casas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, papá. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. En Jueces vas a encontrar mucho de esto, que es el inicio de los versículos. Como 6 veces vas a escuchar que dice, o vas a leer que dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y acá en Jueces, en la vida de Gedeón inicia también de esta manera, ¿no? Lo malo delante de los ojos de Jehová. Los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarlas. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera, por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová. Volvemos al 1, por favor. En este escenario, en esta parte dice, imagínense, no le voy a pasar ningún video, pero imagínense que los hijos de Israel están en un lugar árido, ¿no? En el desierto, como es el terreno de Israel, ¿no? Es un desierto, es mucho desierto, es árido, es arena, son montañas, no hay muchos colores en las casas. Y en este tiempo, donde relata la historia, dice que el pueblo de Israel había hecho nuevamente las cosas mal delante de Dios. Habían levantado estatuas, monumentos a otros dioses, y eso enfureció a Dios. Y como dice, la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel
por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas. Imagínense, los hijos de Israel en ese momento, como les decía, creo que era fácil en ese tiempo, como no había muchos colores, si alguien sabe de camuflaje, sabe que es vestir su prenda, su ropa, mimetizarse con la naturaleza, ¿no? Mimetizarse con la naturaleza o con el lugar es vestir del mismo color. Así andaban los israelitas, ¿no? Camuflados en pozos, camuflados en cuevas, escondidos en cabañas. ¿Se imaginan? Más o menos. Bueno, y en lugares fortificados. El 3, Flor. Yo digo Flor, pero no sé si es Flor la que está. Sí, es Flor. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas. Dicen por ahí que los madianitas y amalecitas eran parientes de Abraham. Y entonces es como, más o menos tenían una relación de parentesco con Gedeón. O sea, que llevaba este pensamiento, ¿no? Que muchas veces las personas que te oprimen, las personas que están en tu entorno o muy cerca tuyo, son las personas que muchas veces te van a sacar canas, ¿entienden? Muchas veces son las personas que a vos te van a oprimir o que te van a decir cosas negativas, como para qué vos no te muevas, vos no crezcas. Y muchas veces terminás creyéndote. Y hasta llegar al 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas. Bueno, y como decía que eran medios parientes, yo creo que siempre habían de eso, ¿no? Que te tiraban abajo. Pero acá dice algo clave, ¿no? Cuando Israel había sembrado, y algo quiero sacar de acá también, muchas veces quizás lo que vos sembrás muchas veces no da mucho fruto. O quizá muchas veces tu jornada de trabajo no rinde ni siquiera muchas veces como para cubrir la cuota del mes de tu alquiler si estás alquilando, o la cuota de tu coche si estás pagando, si estás, haciendo, invirtiendo en algo, llegás ahí justito, ¿no? Y acá hay algo que me llamó la atención y decía, esto debe ser dicho, ¿no? A veces tu vida es oprimida por un espíritu de Madián, ¿no? Y es que nosotros debemos detectar esto, debemos detectarlo para poder echarlo fuera. Seguimos en el versículo 3. Y bueno, mismo así, como en tu negocio, mismo así como en relaciones, mismo así como en amistades, si estás orando quizás por una persona, para ponerte en amistad con propósito, para ponerte de novio, para poder casarte, si estás orando por una persona, yo creo que también es el tiempo de hacer una pausa y ver hacia dónde o de dónde vienen las opresiones en tu vida, o si vos ves que muchas veces no se está dando lo que vos estás pidiendo, es por una causa, ¿no? Muchas veces dicen que no llega porque te faltó oración, porque quizás no te conviene, pero quizás yo también pienso esto, que quizás está pasando, hay algo que está oprimiendo o atajando esa bendición. El versículo 4. Acá no me ven, estoy seguro que en casa no me ven. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es lo que estaba viviendo este pueblo. Vamos a ir ahí a Jueces 6:1 que nos relataba el inicio de esto, ¿no? Que porque Israel había caído en pecado, no había una bendición y no estaban disfrutando de lo que Dios en inicio había prometido. Esto sucede ya cuando el pueblo es sacado de Egipto. Luego empezó Dios a levantar a jueces. Dice que la vida de los jueces, así como leíamos hoy al principio,
de que Dios elige a lo más débil para avergonzar a lo más fuerte, dice que todos los jueces, si ustedes leen Jueces, todos los que eran levantados como jueces eran personas débiles, eran personas muy de allá, de lo último, ¿no? Medio lo vil y lo menospreciado, como dice siempre el pastor, siempre me quedó. A esas personas Dios usa para avergonzar a lo más fuerte. Dice que en Jueces 6:11, ¿no? En el 6:7 primero, que hay un profeta que aparece por ahí. Hay un profeta y le dice, Gedeón, no, espera, antes de esto, volvemos atrás. Antes del profeta, encuentra a Israel en este error. Vamos de nuevo. No me quiero perder de nada porque si no, me voy a hacer un lío. Israel cae en pecado. Vamos de nuevo. Israel cae en pecado. ¿Por qué? Porque levantan falsos dioses. Entonces, en ese escenario donde todo el pueblo se escondía, donde todo el pueblo estaba metido en cuevas, aparece un día un ángel. Dicen en la Biblia un ángel, pero también, según algunos teólogos, hacen en ese escenario, dicen que es un ángel, pero en realidad es Dios mismo que aparece y habla con Gedeón, ¿no? Gedeón un día estaba ahí debajo de un árbol, no, el ángel aparece bajo un árbol, y Gedeón estaba en un lagar. ¿Qué es un lagar? Dice que Gedeón estaba trabajando, estaba escondido. Un lagar es un lagarto por la mitad. Lagarto, no. Un lagar es un subsuelo, es un terreno hundido, donde ahí se pisaba uvas, donde ahí hacían vinos, donde ahí también solían hacer aceite de oliva. Pero era un terreno que estaba como una duna hacia abajo. Y entonces, ¿qué estaba haciendo ahí Gedeón si ese era un lugar de hacer vino y hacer aceite de olivas? Es que estaba escondido en un pozo. Estaba trillando trigo, dice la palabra, ¿no? Ustedes sigan ahí, sigan leyendo. Estaba trillando trigo, estaba separando las escamas de la semilla, estaba separando una parte de la que es a la que le dan uso, ¿no? Que es el trigo en sí. Y entonces dice que estaba trillando ahí en el fondo y el ángel le aparece y le dice, Gedeón, hombre esforzado, valiente, poderoso. Nada que ver con lo que él decía, nada que ver con lo que él pensaba de sí mismo, porque Gedeón en el versículo más adelante dice lo siguiente. Vamos a el 6:11, por favor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. La encina es un árbol, es una planta que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, que era el papá de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón estaba devastado, ¿no? Tenía un re miedo, estaba escondido ahí. Imagínense, aparece un ángel. Yo me imaginaba que él pensó, vos sos un espía de los amalecitas que viene a ver si ya estoy preparando pan para robarte o no. Pero el ángel le llama la atención y le dice, quédate tranquilo, no tengas miedo, le dice más adelante. No tengas miedo, yo te voy a usar, ¿para qué? Para sacar a mi pueblo de la opresión que está viviendo en este momento. Y antes de irse, Gedeón le dice, espérame acá, voy a hacerte una ofrenda, quiero darte una ofrenda. Así que esto era otro punto importante que yo quería resaltar, que imagínense, él estaba en el fondo de un lagar tratando de sacar unas pocas semillas para hacer pan, porque el trigo se usaba para eso, para pan, ¿no? Me imagino. Y que su terreno y toda su familia era devastada por los amalecitas, o sea que le quedaba muy pocas cosas, ¿no? Y te voy a hacer una ofrenda, le dice. O sea, de lo poco que él tenía,
De lo poco que él tenía, él iba a dar una ofrenda. Así que se fue a su casa, pero no trajo pan. Sí, trajo algo de pan, pero trajo algo más, trajo carne, trajo algo que él por ahí no tenía o que valía mucho en ese momento, en ese tiempo. Y dice que eso le dio de ofrenda al ángel del Señor. Yo no sé qué situación o crisis vos estás pasando actualmente, pero es un buen tiempo para empezar a ofrendar y a dar a Dios lo que le pertenece. Trae grandes bendiciones a nuestras vidas. En el capítulo 6:25, en el capítulo 6:25, imagínense, yo creo que en este momento Gedeón estaba siendo conquistado, estaba siendo enamorado, estaba conociendo a Dios. Hay un versículo que dice, busca a Dios con todo tu corazón. Después, con toda tu alma y con toda, tu alma es seriamente, con toda tu mente y con todo tu cuerpo, con toda tu fuerza. Entonces vemos acá que Gedeón estaba siendo conquistado. Yo lo llevo al principio porque creo que el enamoramiento está en el principio, ¿no? Al principio de todo. Yo creo que Gedeón estaba siendo conquistado por esta relación que estaba teniendo con Dios y estaba siendo entrenado a la vez para esa conquista. ¿Es así? Estaba siendo preparado para la gran conquista que más adelante lo vamos a ver. Y dice en el 6:25 que obedece al Señor. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar que Baal tu padre lo había edificado. Y corta también la imagen de Acera, dice, que está junto a él. O sea que su familia estaba metido, toda su familia, él era el único que estaba sirviendo a Dios, que se había entregado a Dios en ese entorno o que había mantenido una relación con Dios. Y toda su familia estaba metido en cosas paganas. Y vemos acá que muchas veces nosotros estamos solos en un entorno, medio aislados, buscando a Dios, y hay cuantas promesas activas todavía en nuestras vidas, en nuestros corazones, que permanecen activas. ¿Por qué? Porque tenemos fe, porque creemos, porque estamos enamorados de Dios. Y vemos entonces que esa noche empieza la aventura de Gedeón. Empieza él a moverse, dice que elige a 10 de sus hombres, hace una emboscada a los altares de su padre, los derriba, los echa, enciende fuego, quema holocausto, quema un animal ahí que decía que era un toro. Y al otro día cuando se levantan, fue aquel quilombo, toda la gente lo quería asesinar. ¿Quién había hecho eso, no? Porque todo el pueblo en sí, junto con la familia de Gedeón, estaban adorando a estos dioses paganos. Pero ahí vemos la mano de Dios que protegió a Gedeón, ¿no? Que empezó a moverse a favor de Gedeón. Y entonces como que Gedeón empezó a tomar más confianza, y yo creo que ahí es cuando empieza a activarse la voluntad misma de cada persona para someterse y someter su corazón en la búsqueda voluntaria de Dios, ¿no? Entonces cuando empezamos a venir a la iglesia porque queremos saber más de Dios, porque estamos enamorados de Dios, porque queremos conocer más de Dios, tenemos hambre de Dios. Amén. Y más adelante, ya en el capítulo 7, bueno, te relato así, como Gedeón era una persona que fue elegida para poder sacar de la mano de los amalecitas al pueblo que era oprimido, él tenía que crear un ejército. Imagínense, creó un ejército, Dios le dio exactamente 32,000 personas. Espero que no me delate lo que esté diciendo ahí, pero sí, eran exactamente 32,000 personas que él juntó. Y Dios le dice, pero Gedeón, mirá, yo no te voy a poder dar la victoria con semejante cantidad de gente. Son muchas. ¿Por qué?
Porque esta gente va a pensar que con su brazo y con sus espadas van a poder ganar y conquistar. Y entonces yo no voy a ser el centro nuevamente. Así que quédate con 10.000, Gedeón. Gedeón hace esto, se queda con 10.000 personas y cuando se queda con 10.000 personas, nuevamente Dios le dice, no, son muchos, Gedeón, son muchos. Son muchos, imagínense. ¿Saben cuál era el número del pueblo de los amalecitas que estaban acampando en contra de Israel en ese momento? 135.000 contra... Ya tenían 10.000 a favor. Era como más o menos todos ustedes contra yo solo. Era algo ilógico. Yo voy a perder seguro si todos ustedes vienen contra mí, pero no lo van a hacer. Pero es así, era algo ilógico. No había relación de fuerza, no había igualdad en nada. Pero aún así, eran muchos, le decía Dios. Así que llévalos, vamos a hacer una prueba. Llévalos a la orilla de un río y depende de cómo toman agua, yo los voy a elegir. El que toma agua de una forma, separarlos, y el que toma agua arrodillado o hincado, esa es la palabra exacta, hincado, separarla. A esa no la quiero. El que se hinca como perro y saca la lengua y lo chupa el agua de ahí del río, a eso no lo quiero, dice. Esa era una de las formas. La otra forma era a esa persona que va a la orilla del río. ¿Alguien tomó agua de río alguna vez? ¿Sí? Pero como decía al inicio, era un terreno árido, era todo seco. Para moverte tenías que transitar y moverte por desiertos, ¿no? O sea que llegabas a donde había agua con mucha sed. Entonces los soldados, como caminaron para llegar a un río, muchos se tiraron, se hincaron y empezaron a meter la cabeza abajo del agua, a mojarse todo como hacemos cuando hace mucho calor, y tomaban agua. Eso eran los que Dios nos quería. Pero habían otros que estaban tomando agua, así muy delicadamente, ¿sí? Esa posición hace que vos no pierda la vista panorámica, ¿no? Que no pierda la visión y que estés atento a lo que está por venir. Si vas a ser atacado en ese momento, ese soldado podía defenderse. En cambio, el que estaba metido con la cabeza bajo el agua no podía defenderse. Y yo creo que cuando vos te hincás en el agua, lo primero que ves es tu reflejo, es tu rostro, es tu cara. Y cuando muchas veces nosotros empezamos a vernos a nosotros mismos, ¿no? Y pensamos que las cosas que están sucediendo es por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, es cuando nosotros empezamos a perder relación e intimidad con Dios. Yo creo que esas personas que se hincan a la orilla del río para tomar agua son las personas que Dios descarta. Entonces, en ese momento, decíamos que ya habían quedado, ¿cuántos? ¿Sí me siguieron? ¿No? ¿Hasta el río? Exacto. Nada más que 10.000 personas, ¿no? Pero cuando Dios separó a esa gente, se quedaron con 300 personas. Imagínense, 300 contra 135.000. Si ustedes calculan más o menos 135.000 contra 300, es como menos del 10%, el 1%. Y bajó es algo re loco, algo muy ilógico. No hay relación para un hombre hacer un cálculo y decir, bueno, dentro de todo puedo negociar por acá, por allá, pero no. Acá no había lógica en número, era insuperable la cantidad de gente que tenía que, vamos a decirlo, que tenían que asesinar, que tenían que matar, que tenían que hacerlos huir. Ni siquiera hacerlos huir, porque los tenían que destruir. Y bueno, esta era la contra que estaban teniendo. ¿Y Gedeón qué pasó? ¿Gedeón qué hacía? Gedeón obedecía. El pueblo, ¿por qué estaba siendo derrotado? ¿Por qué estaba siendo oprimido? Porque era desobediente. Y entonces decía, ¿por qué? Si por la desobediencia, entró la maldición, por la obediencia tiene que venir, ¿qué? Amén. Tómalo. Por la obediencia tiene que venir la bendición a nuestras vidas. Qué bueno que Willan estaba diciendo hoy, no importa si le errás la nota o si cantás, yo creo que me estoy volviendo acá
Uno de esos que nombró Will para darte esto, pero amén, yo creo que Dios tiene una palabra tremenda para tu vida. Entonces ya se había quedado con 300 personas e incluso en esa elección había dicho, pero Gedeón, si hay algunos que por ahí andan con miedo, si por ahí hay alguno medio miedoso, medio así, tartamudo así, medio que ve algo y empieza a temblar de vos, mandalo para su casa. Tampoco quiero una persona que en mi ejército que ande con miedo. ¿Por qué? Porque dice que la cobardía... ¿Alguna vez te juntaste con algún cobarde que dice, che, vamos a hacer esto, y empieza, no, pero, igual que el chavo, ¿no? No, pero sí le hago, sí no le hago, no, pero empiezas a darte vuelta. ¿Y qué pasa? Perdés tiempo, a veces perdés tiempo, no lográs un objetivo y todo empieza a dar vuelta y no lográs hacer nada. Y yo creo que esto es puntual porque Dios no quiere a una persona cobarde, ¿no? Y hay un versículo que lo dice textualmente, que los cobardes no van a ser parte, ¿no? Es algo que yo no quiero, una persona cobarde. Entonces, a esos mandalos para su casa. Y me voy a quedar con estos 300. Y yo creo incluso que en ese grupo de 300, ¿no? Había incluso gente, porque Dios siempre estaba usando a los débiles, había incluso personas con menos edad de lo que se suele usar o reclutar para un ejército, ¿no? Habían personas más chicas, porque Dios estaba usando a esas personas. Ese es mi tiempo, perdón. Estaba usando a esas personas más débiles. Y yo creo que si nosotros no nos sentimos capaces, si nosotros no nos sentimos o no nos vemos, si nos vemos así como se veía Gedeón, soy el débil, soy el último de mi familia, soy re pobrecito. Dios, ¿cómo me vas a usar a mí para vencer, para ir y para luchar si ni siquiera tengo una espada? Así se veía Gedeón, pero Dios dice, a vos te quiero usar, Gedeón, porque yo estoy viendo tu corazón, porque vos jamás te apartaste de mí, siempre mantuviste esa relación conmigo y yo escuchaba tus oraciones y veía que vos estabas ahí, nunca fuiste y te acostaste ni te arrodillaste delante de esos dioses que tu familia, que tus padres levantaron, así que a vos te quiero usar, Gedeón. Y Gedeón hizo lo correcto delante de Dios. Más adelante, en el 7:23, Vamos a ver en el capítulo 7:23 que Gedeón empieza a tener la conquista. Dice que esa noche era una noche. Ya estaba con sus 300, con los seleccionados. Estaban acampando cerca del ejército enemigo. Eran 135.000, los recuerdo. Ellos eran 300. Esa noche Gedeón estaba con un poco de miedo. Entonces Dios le dice, bajá, Gedeón, al campamento enemigo. Y Gedeón bajó con uno de sus criados al campamento enemigo y escucha una charla que estaban teniendo ahí 2 soldados dentro de su carpa y decía, ¿vos sabés que soñé algo? Soñé algo y soñé que venía rodando de la montaña un pan enorme de cebada. Imagínense un pan gigante. Y que nos aplastaba, decía. Y yo creo que ese pan y esa cebada simboliza al pueblo de Dios, simboliza a Gedeón que está en obediencia y que están haciendo nuevamente las cosas bien y que si eso sucede, sabemos que vamos a ser devastados, ¿no? Y entonces Gedeón toma coraje, se va a ver a su gente y le dice, prepárense porque esta es la noche, ¿no? Prepárense porque hoy vamos a tener la victoria. Y Jehová le da, imagínense, yo me imaginaba que Dios le iba a dar a Gedeón un cañón de este tamaño, que con 2 tiros iba a devastar ese ejército, pero no, le dice Gedeón, yo te voy a dar ¿qué? Te voy a dar una trompeta. Te voy a dar una trompeta, te voy a dar una antorcha. Y yo más o menos lo quería llamar así a la prédica, ¿no? ¿Dónde está tu antorcha? O levantá tu antorcha. Y le dio una antorcha y para tapar el fuego y la luz, le dijo, también te voy a dar, llévate una vasija, ¿no? Y esa era la estrategia que le estaba dando. Imagínense, 300 contra 135.000, con una trompeta, con una antorcha. Es tremendo, no hay lógica y no cuadra en ninguna situación de victoria, pero
en obediencia a Dios había una victoria. Entonces esa noche se levantó Gedeón, prepárense, dividámonos en grupos de a 100 y rodeemos la montaña, rodeemos el lugar donde está el ejército enemigo, y cuando yo les dé la señal, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tocar la trompeta, van a sacar y van a descubrir el fuego de su antorcha, y de esa manera sucedió. Cuando empezaron a sonar, imagínense en la noche, que empiecen a sonar, y no sé si le estaban dando a la nota en ese momento, porque las trompetas empezaron a sonar y esa noche hubo mucho ruido de trompeta, y yo creo que muchos soldados ahí empezaron a chocarse, porque eso fue lo que pasó, empezaron a chocarse, estaban medio dormidos, se chocaban unos con otros. ¿Y qué pasó? Yo siempre me acuerdo que cuando suena la campana, el despertador en casa, bueno, me salto yo y lo apago rápido, pero a veces seguimos medio ahí dormidos, ¿no? Me mira ya. Suena 5 timbrazos, campanazos, y 1 hora pasa y eso sigue sonando y nunca es apagado. Pero bueno, en sí, sonaron las trompetas, los enemigos, ¿qué pasó ahí en ese momento? La situación era que el enemigo se confundió, pensó que los israelitas estaban en medio de ellos, y esa era la estrategia de Dios, que se empiecen a matar unos con otros, y de esa manera fueron confundidos y ganaron. ¿Saben cuántos escaparon esa noche desde el pueblo enemigo? 15.000 personas, y entre ellos 2 de los reyes de los madianitas. Y Gedeón empezó a seguir para capturar a esos 15.000, y a los 2, dentro del grupo de los 15.000 estaban los 2 reyes de Madián. Y acá hay otro mensaje, ¿no?, que sacar. No dejes cabos sueltos, ¿se entiende? No dejes cabos sueltos. Si tenés una situación X en tu vida que entregar a Dios, si tenés una situación X y Dios te está diciendo, quiero que todo sea destruido, también anda por lo que resta, también destruí lo que es cabeza, también destruir lo que hace o guía a que siempre eso resurja, ¿se entiende? Dios quiere que todo sea eliminado. Como dijimos hoy es una noche de entrega, entonces nosotros vamos a buscar a Dios con todo nuestro ¿qué? Dijimos hoy, todo nuestro corazón, que es la expresión máxima que nosotros tenemos como seres humanos de expresar nuestro amor, porque siempre decimos te amo, te quiero, te amo con todo el corazón, y creo que esa es la expresión máxima que nosotros tenemos. Te amo y te reamo, y bueno, todo lo que va con amor, ¿no? Y otra cosa, con todo nuestro ser, con toda nuestra voluntad. Tenemos el libre albedrío, a libre elección de servir a Dios con toda esa pasión y con todo ese amor. Y también dice con toda nuestra fuerza. A veces nosotros tenemos las últimas fuerzas para ir a la célula, las últimas fuerzas para venir a la iglesia, para hacer el servicio que hacemos. Los chicos que están acá atrás en la cabina de sonido están ahí después de una jornada larga de trabajo, se quedan después de reuniones editando videos para subirla a la plataforma, y están adorando a Dios ¿con qué? Con sus fuerzas, con toda su fuerza. Y quiero llevarte a esto esta noche, a que vos adores y busques a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo alma y con todo tu ser, con toda tu fuerza. Así que, si los músicos me puedan acompañar, por favor. Vamos a pedir a Dios en obediencia que logremos detectar de dónde está viniendo ese ataque, o cuál es el foco de inicio de esas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida como pérdida. Si hay alguna situación X y vos estás diciendo, esto no puede ser, es el momento de plantarte, de hacer una pausa, ¿no? Señor, yo no quiero tener más estas pérdidas, yo no quiero que esto me suceda más, yo no quiero orar y que esto quede así por así.
Yo no quiero, Señor, trabajar y trabajar solamente para que pueda pagar mis deudas, ¿no? Señor, yo no quiero vivir o ir a la iglesia solamente porque siento que ahí me siento bien y porque es como recopado estar ahí entre este grupo de jóvenes, ¿no? Busquemos a Dios de todo corazón, busquemos a Dios con todas nuestras fuerzas y lo vamos a encontrar, dice su palabra, ¿no? Hay muchas personas allá afuera que necesitan de gente valiente, ¿no? Si nosotros somos débiles, Dios nos va a usar. Si nosotros exaltamos y damos lugar a Dios, Él nos va a usar. Pónganse de pie, por favor. Vamos a estar orando. Vamos a estar entregando a Dios esta palabra. Vamos a buscar aplicarla en nuestras vidas. Vamos a buscar que Dios impacte nuestros corazones y que impacte a esa persona que tenés al lado y que la próxima reunión estas personas que están al lado tuyo sigan estando. Que la próxima reunión puedas contagiar lo que vos tenés en tu vida y en tu corazón a otros, a los que quizás te rodeas en tu casa, ¿no? Con los que están en tu trabajo, en tu colegio, ¿no? Que Dios te dé estrategias nuevas para que vos puedas llegar a conquistar esas vidas.